Cada vez que comienza un año, tratamos de buscar una dirección o una palabra que el Señor nos ayude a caminar en ese año. Y bueno, este día quiero compartirte una palabra que entiendo que viene de parte del Señor, ¿sí? Que es una palabra que vas a encontrarla desafiante, esclarecedora y también un poco dura. Pero no es que vengo con el garrote ni nada por el estilo, sino que la palabra de Dios a veces es dura porque nos lleva a tomar decisiones. ¿Me explico? ¿Y cuántos saben que muchas veces las decisiones que tenemos que tomar, que la palabra nos enseña a tomar, no siempre son las que más nos gustan a nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces son necesarias. Y la frase primero lo primero significa, se usa, por ejemplo, cuando usted va a desarmar algo. No sé si ustedes vieron que hay gente que es experta en desarmar y malísima para armar. ¿No conoce de esa gente? De repente agarra un destornillador y es un experto desarmador. Después cuando tiene que armar, le sobraron 20 tornillos y no sabe de dónde, ¿no? Pero algo no funciona. Y a veces cuando uno tiene que arreglar algo, un aparato, algo, y lo va a desarmar, ¿qué hay que tener en cuenta? Primero lo primero, ¿sí? No vamos a llegar a arreglar lo demás adentro si no sacamos primero la carcasa, ¿verdad? Y después tenemos que ir viendo, pero primero lo primero. ¿Qué es lo primero que usted tiene que desarmar si tiene que arreglar la licuadora? La carcasa. Es lo que corresponde. Entonces, primero lo primero. Y realmente esta frase significa priorizar lo que es más importante frente a lo secundario. A veces en nuestra vida, en diferentes ámbitos de la vida, podemos aplicar esta frase, ¿no? En el ámbito laboral, a veces queremos hacer un montón de cosas a la vez, pero ¿qué tenemos que hacer? Primero lo primero. Lo prioritario, lo que me corresponde hacer en este momento. Primero lo primero. En el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito personal, ¿sí? Y esto implica conocer muchas veces las áreas relevantes de la vida y ser consciente de lo que es más importante en cada una de ellas. Hay momentos en la vida, a veces uno tiene, generalmente cuando cambian las etapas, las edades, cuando vamos creciendo, cuando nos vamos poniendo más grandes, a veces tenemos que aprender a priorizar otras cosas, ¿verdad? Antes por ahí uno decía, yo podía dormir 3 horas por día, tomarme 7 cafés por día y trabajar más y hacer esto y lo otro. Y de repente llega una etapa de la vida donde uno dice, ya no aguanto esto. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a priorizar. Primero lo primero. A veces primero tenés que priorizar la salud. Primero cuidarte. Todo tiene una etapa en la vida. Hay etapas en la vida cuando somos jóvenes. No digo que no tiene que cuidarse la salud de un joven, pero cuando somos jóvenes le damos para adelante y vamos con todo. Y de repente llega un momento en la vida donde uno tiene que decir, no, ahora tengo que cambiar mis hábitos. Primero lo primero. Hay cosas que me comía cuando tenía 30 años, 20 años, 18 años, ni se diga, ¿no? Te comías una piedra de granito y la digerías. Y en esta etapa de la vida, si te comes lo mismo que comía a los 18 años, terminas internado. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Priorizar. Primero, lo primero. Primero, la salud, ¿sí? Aprender a priorizar las actividades de la vida. El que mucho abarca, no todo se puede hacer. Centrarse en lo que es importante y no dejarse arrastrar por las urgencias. Esa es otra. Vivir de lo urgente. A veces hay algo que se llama la tiranía de lo urgente. Cuando no estamos muy ordenados en la vida, lo urgente es lo que dictamina todo el tiempo nuestra conducta, nuestro andar. Andamos corriendo como bomberos en la vida, ¿no? Tratando de apagar fuego por aquí, fuego por allá, y si no nos centramos en lo importante y descuidamos lo que es importante. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la tiranía de lo urgente. Así que tenemos que aprender a centrarnos en lo importante, establecer prioridades y dedicar el tiempo y la energía a las tareas que realmente importan, ¿sí? Por eso de ahí viene la frase, primero lo primero. Ahora, solemos tener los cristianos, y lo digo en primera persona, solemos tener muchos problemas con las prioridades. Solemos tener muchos problemas a veces con nuestra lista
de prioridades. Y hay una afirmación que es categórica en la palabra con la que quiero comenzar hoy, que es Mateo capítulo 22, versículo 36 al 38. Usted sabe la historia, conoce esta historia. Le comento rápido, viene uno que lo querían probar al Señor. Algunos de estos fariseos que estaban en contra de él lo querían probar y le preguntan: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios. Escuche bien, me encanta esta versión. En todo lo que piensas, en todo lo que sientes y en todo lo que haces. Diga conmigo: en lo que piensas, lo que sientes, lo que haces. Este mandamiento es más importante, es el mandamiento más importante, el primer mandamiento. Voy a dejarlo ahí, sabemos que el segundo es semejante: a tu prójimo como a ti mismo. Me quiero centrar en el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios en todo lo que piensas, lo que sientes, lo que haces. O sea, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Claramente, Jesús comienza a resumir toda la ley y los profetas en una sola afirmación y nos da a entender que el amor a Dios es prioridad. El amor a Dios es prioridad. Y no se basa este amor en sentimientos, sino en una decisión de vida. Amo a Dios con todo lo que, dice aquí, pienso, siento y hago. No es solamente un sentimiento. Vieron que el amor muchas veces lo tomamos como si fuera un simple sentimiento. Confundimos el amor con algo llamado enamoramiento. El enamoramiento es las maripositas en la panza, el me late fuerte el corazón cuando veo al chico que me gusta, la chica que me gusta, y de repente me siento tan, estoy todo enamoradizo ahí. No, pero eso no es amor verdadero. Eso es un sentimiento, y el sentimiento está bueno. El tema es cuando el chico, la chica o esa persona por la que sentías un montón de mariposas, pasaron 15, 20 años y lo tenés roncando al lado. Yo no sé por qué digo eso. Y ya tenés que elegir amar, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y créeme que con sentimiento no se sostiene. Yo no sé acá por qué Valeria se ríe tanto, pero diga la verdad, ¿no? Cuando la persona esa está roncando ahí, ¿tenés el mismo sentimiento que tenías a los 18, 19 cuando lo conocí? No, ¿verdad? ¿Qué querés hacer? Ponerle un tapón acá: Señor, llévatelo, hace algo, Señor, no me deja dormir. El amor, el amar, no se basa en sentimientos, pero es una decisión de vida. Yo camino al lado de esta persona, yo estoy con esta persona por una decisión de vida y estoy y lo amo a pesar de sus defectos, sabiendo que no todo lo que esta persona es o hace es de mi absoluto agrado, pero lo amo igual, porque es una decisión de vida. Y hay tres cosas que suceden, quiero avanzar un poquito más rápido, hay tres cosas que suceden cuando amamos a Dios primero. Cuando ponemos por obra esto. Número uno, honramos a Dios. Dios es honrado. Usted le da honor a aquel que es digno de honor, que es nuestro Dios. Cuando usted lo ama y lo pone primero, Dios es honrado. Lo segundo que sucede es que demostramos la fe, porque todo lo que hacemos hacia Dios, sin ella, no podemos agradar a Dios de ninguna manera. Nadie puede amar a Dios sin fe. Entonces la persona que ama a Dios y que pone a Dios primero demuestra que es una persona de fe. Y lo tercero que es inevitable que suceda, es natural que pase cuando alguien pone a Dios primero y ama a Dios primero. Si Él se siente honrado y si demostramos nuestra fe a Él, se desatan bendiciones, lo tercero, en nuestra vida. Porque el resultado de amar a Dios, de hacer esto que el Señor le dice, que el Señor afirma, es que bendiciones vienen sobre nuestra vida y se desatan. ¿Sí me explico? Se desatan. De hecho, escuche bien, la bendición no es son el resultado, y no la causa de nuestro accionar.
Una persona que no pone a Dios primero muchas veces lo que busca es que Dios lo bendiga. Una persona que ama a Dios tiene como resultado la bendición de Dios. Hay una diferencia entre correr tras la bendición y que la bendición te siga. Porque la bendición es el resultado de que amamos a Dios y que Dios está agradado y honrado con ese amor que nosotros le profesamos y le manifestamos y le demostramos con nuestros hechos. Ahora, esta decisión involucra áreas importantes. Pensando en lo que, otra vez en este versículo, el 37, deja el 37, Sofi, antes de pasar al próximo versículo, vemos que amamos a Dios en pensamientos, que involucra la mente. Por eso el verdadero amor es inevitable que involucre la cabeza, la mente. Lo amo con lo que pienso. Involucra los sentimientos, mi alma. E involucra las acciones que tienen que ver con la voluntad o las decisiones y actos. El verdadero amor, este amor a Dios, amamos a Dios con nuestra mente, con nuestra alma y también con nuestra decisión o voluntad. Yo decido amar a Dios con mi mente, con mi alma. Y para ser efectivos en este amor, meditaba o tomo en cuenta lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. ¿Cómo puedo yo amar a Dios primero? Porque ¿cuántos saben que nosotros fallamos? ¿Sí? Nosotros no somos perfectos. Dios es perfecto, Dios no falla. Dios no se equivoca. Él nunca nos falla. Aunque uno piense que Dios le puede fallar, Dios no falla. Sin embargo, nosotros sí fallamos. Entonces, nosotros somos personas que somos seres perfectibles. O sea, nos tenemos que ir perfeccionando en nuestro amor a Dios. Y Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, dice el apóstol Pablo lo siguiente: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Versículo 23, las dos primeras palabras son en cambio. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Mire, le tenemos que dar paso a un cambio en la vida para que realmente podamos amar a Dios y poner a Dios primero, que Dios sea nuestro primer amor. Tenemos que darle paso a un cambio que, si bien es el Espíritu Santo el que lo hace en nosotros, tiene que ver con tres cosas aquí. Este cambio para poder amar a Dios primero, para poder tener a Dios como lo primero, para poder poner primero lo primero, en todo lo que tiene que ver con mi vida, necesito entender que si bien lo hace el Espíritu Santo, yo tengo que primero despojarme de cosas del pasado. Comienza diciendo Pablo en el versículo 22, desháganse de la vieja naturaleza. No dice yo se las quito, dice desháganse. No dice que Dios te la va a quitar, dice que quién es el que se tiene que deshacer de ella. Por eso el amor es decisión. ¿Sí me explico? Porque mucha gente dice, es que soy así como soy y Dios no me cambia. Es que si vos no querés que Dios te cambie, Dios no te va a cambiar. Es que así vine, así me hicieron. Así estoy hecho. Ah, entonces le estás echando la culpa a Dios. No, finalmente tú eres el que se deshace de esa vieja naturaleza. Dice, desháganse de su antigua manera de vivir. Venimos a Cristo. ¿Sí? ¿Cuántas veces venimos a Cristo, pero queremos a Cristo viviendo como vivíamos antes? Y sí, tenés a Cristo, pero ¿es tu primera? ¿Es primero en tu vida? Desháganse de esa manera de vivir. Lo segundo que tengo que hacer
Es exponer mi mente y actitudes al Espíritu Santo. Yo me deshago, o sea, tú decides despojarte de tu vieja naturaleza, pero tenés que exponerte al Espíritu Santo. Porque Él es el que renueva los pensamientos en el versículo 23 y las actitudes. Yo necesito exponerme a la obra del Espíritu Santo, que finalmente es a través de la obra del Espíritu Santo que Cristo es formado en mí. Entonces, me tengo que despojar o despojarme de las cosas estas del pasado, de mi vieja vida, de mis mañas, exponer mi mente y actitudes al Espíritu Santo. Y luego el versículo 24 dice que tenemos que revestirnos o pónganse la nueva naturaleza. Hay una versión que dice vístanse de su nueva naturaleza, revístanse. O sea, es como alguien que se quitó la ropa vieja y se puso una ropa nueva. Revístanse de su nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Necesito revestirme de la nueva naturaleza en Cristo, que es realmente la que me forma. Yo no me voy a ver, no voy a ser como Cristo, ni voy a ser formado como Cristo si no me revisto de esta nueva naturaleza o me pongo la nueva ropa. No es arte de magia, ¿vieron? Lo que me enseña Efesios es que no es arte de magia, sino un proceso progresivo el que nos va a llevar a vivir realmente ese amor a Dios como lo primero de todo. Por eso es una decisión, pero es un proceso. Diga conmigo, un proceso. Esto lo digo porque a veces nos encontramos frente al planteo que dice, y al final yo, no soy como tendría que ser. Al final le fallo a Dios porque, que no soy todo lo consagrado que tendría que ser, no soy esto. Y muchas veces mi consejo es, no te desanimes, seguí adelante. Si te desanimás porque no sos lo que tendrías que ser, entonces vas a vivir en una frustración constante. ¿Te diste cuenta de que algo en tu vida no está bien? Despojate. ¿Te diste cuenta que tus pensamientos no andan bien? Espíritu Santo, ayúdame. Ten comunión con Él, búscalo. Y después, ponete la nueva naturaleza. Que no significa revestirme de religión y de reglas. No, significa que hay algo que Dios ha hecho en mi vida y lo tengo que empezar a vivir. Me pongo esa nueva naturaleza porque esa es la que va a hacer que me parezca a Cristo. Si no, nunca va a suceder. Y no es algo así. Ahora, pensando en Efesios capítulo 4, pensando en que esto es un proceso, amar a Dios, que poner primero lo primero sí es una decisión, pero después detrás de eso viene un proceso que yo tengo que caminar. Quiero hablarte algo así como las estacas de una tienda. De hecho, este es el último gran punto de mi mensaje. Como las estacas de una tienda. Usted piensa en una carpa. Porque Dios, a través del profeta Isaías, puso un buen fundamento para aquellos que esperan tiempos de bendición, de expansión y que cosas nuevas sucedan. Y dice Isaías capítulo 54, versículos 2 y 3, hay un principio muy lindo. Dice, amplía el espacio de tu carpa y extiende las cortinas, no te detengas, alarga las cuerdas de tu carpa y asegura bien tus estacas, porque te expandirás a derecha e izquierda y tus descendientes poseerán naciones y poblarán ciudades abandonadas. Bien, el principio que nos dice Isaías es, viene algo. Viene bendición, viene un nuevo tiempo sobre ti, hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, hay algo nuevo que Dios quiera hacer. Bueno, lo que tenés que hacer es ampliarte antes de que esto pase. Amplíate porque algo va a hacer Dios con vos.
Entonces queremos amar primero a Dios y poner a Dios primero. Sabemos que eso trae como resultado bendiciones. No lo dijimos, Dios es honrado. Se demuestra nuestra fe y vienen bendiciones cuando Dios está primero. Así que si queremos poner a Dios primero, te voy a hablar vamos a tomar 4 cuerdas y estacas para empezar a ampliarnos en cuanto a nuestro amor hacia Dios. Quiero hablarte de 4 estacas o 4 cuerdas. Así que usted piensa en la carpa y vamos a hablar de 4 estacas y 4 cuerdas en lo que refiere a nuestro amor hacia Dios, sabiendo que Dios se va a sentir honrado por nuestra fe, va a soltar bendiciones abundantes sobre esta casa en este nuevo año. Familia, pongamos primero a Dios este año. Y bueno, hay 4 áreas en donde quiero que aprendas a poner primero a Dios. Una de ellas son las luchas, diga conmigo, mis luchas o batallas. En mi familia, en mis finanzas y en mi futuro. En mis luchas o batallas, en mi familia, en mis finanzas y en mi futuro. 4 estacas que quiero que tomes en cuanto a cómo poner a Dios primero. Y quiero comenzar con nuestras luchas. ¿Por qué comienzo con las luchas? Porque es lo que vivimos todos los días. ¿Quién no tiene una lucha? ¿Quién no tiene una batalla? ¿Quién puede decir, mira, yo ando como un relojito? ¿Vieron que hay una frase que dice, ¿cómo andas? Bien, ando tan bien que estoy buscando algún problema, ¿viste? Porque si no, ando tan perfecto que necesitaría algún problema como para preocuparme. ¿Verdad que la mayoría de nosotros no vivimos así? Todos tenemos nuestra lucha tal vez es en tu área familiar, en tu área personal, en tu área económica, en tu área de tu salud. Como te decía, cada quien tiene su desierto, ¿verdad? Así que quiero hablarte de cómo primero Dios este año en nuestras luchas. Mire, yo estoy convencido de que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas, en el aspecto que sea. Así que Dios tiene que ser el primero cuando peleas, porque para las luchas, ¿para qué son? Las batallas, ¿para qué son? Para pelearlas. El apóstol Pablo dijo, he peleado. Las batallas son para pelearlas. Y Dios tiene que ser el primero cuando lucho. La Biblia dice que tenemos que pelear la batalla de la fe, ¿verdad? Esa es la primera batalla. El apóstol Pablo dijo, he peleado la batalla, he guardado la fe. Y esa es la primera batalla, porque cualquier lucha que viene a tu vida, lo que trata de hacer es que pierdas la fe. Porque sabes que si pierdes la fe, entonces vas destinado al fracaso. Porque para agradar a Dios, ¿qué necesitamos? Fe. Así que no puedo perder mi fe. Y peleamos, y si no incluimos a Dios en nuestras luchas, no van a ser batallas de fe, van a ser simples luchas, pero no van a ser luchas de fe. Entonces tenemos que poner a Dios primero, y cuando ponemos a Dios primero en nuestras luchas, ahora le voy a decir algunos pasos prácticos, Dios es honrado, demostramos la fe y vienen bendiciones. ¿Cómo es esto? Porque Dios no es honrado en tu vida cuando Él es tu última opción. A veces en nuestras luchas nosotros, y es la tendencia de cada uno de nosotros, no estoy diciendo que es tuya y no mía. Vos tenés un problema, tenés una lucha, y ¿qué es lo que empezás a hacer? Empezás vos a pelear en tus fuerzas. Y vos sacás tus opciones. Y vos empezás a decir, no, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y eso no te funciona, entonces tenés el plan A, después viene el plan B, después viene el plan C, el plan D, y cuando se te acaban todo el abecedario, llega el plan Z. Ah, el plan Z es cierto, le puedo pedir a Dios. ¿Vos crees que Dios es honrado cuando lo dejás como tu última opción? Dios debería de ser siempre tu primera opción. Tengo un problema, tengo una situación. Mire, hay un versículo muy interesante aquí en 2 de Crónicas 16, 12 y 13. Este era un rey llamado Asa, y Asa tenía algún problema de salud, se había caído de una terraza,
tenía un problema en salud de sus piernas. ¿Y sabe lo que hizo Asa? Agarró a su gente y los mandó y dijo: váyanse con el Dios de Ecrón y pregúntenle si me voy a sanar o no me voy a sanar, a ver si me pueden echar una mano. O sea, se fue a cualquier lado menos buscar a Dios. Y cuando volvían estos amigos, estos enviados de Asa, dice que lo encaró de frente a Isaías. Dios lo manda a Isaías, dice: encaralos de frente y mandales un mensaje. Les manda un mensaje que se lo voy a leer, pero después le va muy mal. Dice aquí: en el año 39 de su reinado, Asa tuvo problemas con una enfermedad en los pies, que se fue agravando. Sin embargo, ni siquiera en su enfermedad se dirigió al Señor, sino que, perdón, este no era Asa, este era el dios Ocosías. Ni siquiera en su enfermedad se dirigió al Señor, sino ¿a quiénes? A los médicos. No está mal dirigirse a los médicos, ¿eh? ¿Cuántas veces le digo a usted vaya al médico? Pero dice: Asa murió, versículo 13, en el año 41 de su reinado. Esto me muestra un ejemplo bastante negativo. No estoy en contra de los médicos. De hecho, yo creo que la ciencia viene de Dios, y a varios de ustedes les he dicho, dice la palabra, que toda ciencia viene ¿de quién? De Dios. Ahora, ¿qué pasó? Con Asa buscó a los médicos solamente. No dice que el problema fue que buscó a los médicos. El problema es que no se dirigió a Dios. Ocosías, el otro, que fue el que mandó, Ocosías, dice que Isaías, era Elías, le dijo al rey: Dios no te va a sanar, sino que morirás. Segunda de Reyes 1, 16, 17, pues has consultado con Baal Zebub, el dios de Ecrón, como si en Israel no hubiera Dios. Y esa frase me pegó muy fuerte: como si en Israel no hubiera Dios. ¿Cuántas veces actuamos como si no tuviéramos un Dios? ¿Cuántas veces en decisiones que tenemos que tomar ante ciertas luchas, batallas y problemas, en lugar de actuar como si tuviéramos un Dios, hacemos exactamente lo contrario? Actuamos como si no tuviéramos Dios. ¿Qué es lo que le dice el versículo que sigue? Le dice: y Ocosías, el rey Ocosías, murió como se lo había anunciado Dios por medio de Elías. Y después sigue todo el versículo. Yo quería quedarme solo con esto. ¿Cuántas veces actuamos como si no hubiera un Dios? Como si no tuviéramos un Dios. Tenemos un problema financiero y lo primero que hacemos es actuar como si no tuviéramos un Dios. Nos desesperamos, nos enojamos, dejamos de hacer, dejamos de esto, dejamos de lo otro. Tenemos un problema familiar, lo escondemos, tratamos de solucionarlo nosotros, como si no tuviéramos un Dios. Tenemos una lucha en la que fuera y actuamos como si no tuviéramos un Dios. Y cuando hacemos eso, relegamos a Dios en nuestras luchas. No relegues a Dios en tus luchas. Este es el planteo de Dios a Ocosías. Lo veo muchas veces en el día de hoy, ¿sí? No solo fuera del pueblo de Dios, pero como dentro del pueblo de Dios. Actuamos como si no hubiera un Dios. Y nuestros problemas, escuche bien, no son un problema o un imposible para Dios. Tus imposibles no son un imposible para Dios. Tus problemas no son un problema para Dios. Si dejamos de buscar soluciones y vamos a Dios, yo creo que tendríamos muchos mejores resultados. A veces lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios, no alejarnos de Dios. Tengo un problema, dejo de orar, dejo de buscar al Señor, lo trato de solucionar yo, entro en estrés. Tengo un problema, dejo de congregarme. Tengo un problema, dejo de leer la palabra. Tengo un problema, dejo de hacer todo esto. ¿Qué estoy haciendo? Alejándome de Dios, como si vos no tuvieras o no hubiera un Dios. ¿Estamos aquí? Segundo, te dije que eran 4 estacas. Número 1, en nuestras luchas. Sean cual sea tu lucha, no dejes de buscar a Dios. No cometas el error que muchos cometen, que cuando están en una lucha no le ves el pelo. O algunos te dicen: orá vos a Dios. Y bueno, ¿y por qué vos no orás? Estoy en una lucha, te pido oración. ¿Y vos no venís a orar? Estoy en una lucha, te pido que ores. ¿Y vos no estás buscando a Dios? Hacelo.
Según destaca, nuestra familia, el área familiar. El Señor dijo algo en la palabra que tal vez va a ser un poquito difícil de digerir. Pero ¿qué quiere que le diga? No podemos agarrar liquid paper y borrarlo en la Biblia o eliminarlo de la palabra. Ahí está. Lo dijo Jesús en Mateo capítulo 10, porque es real. Jesús, cuando hablaba de quién lo negaba, quién lo confesaba, Él dijo, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 34, escuche bien. No piensen que he venido a traer una aparente paz, me gusta esta versión, fundamentada en la hipocresía. No vine a traer una paz hipócrita, más bien vine a traer una verdadera paz que se fundamenta en la justicia y puede generar conflictos. Porque en tiempos de persecuciones por mi causa, los que son mis discípulos serán maltratados hasta por su propia familia. Hombres contra sus padres, hija contra sus madres, nuera contra sus suegras. Esta es la que más se ve, ¿verdad? Es la típica. Y luego dice, y el peor enemigo de una persona serán los miembros de su propia casa. Y todo esto porque confesarán mi nombre y no me negarán. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la ganará. Nuestra fidelidad, nuestro amor debe ser primero con Dios. Ustedes dirán, no puede ser eso, ¿cómo es así? Jesús dijo, el que ama más, y no está diciendo el que ama más al enemigo, no, el que ama más a su amado, a su hijo, su hija, su padre, su madre, su esposo, su esposa, más que a mí, no es digno de mí. Es fuerte esta declaración. Ahora Jesús dice que tiene que ser la fidelidad con Dios por sobre la propia familia. Y uno dirá, pero ¿por qué es así si Dios llamó a las familias? Dame chance, dame unos minutos. La verdad es que cuando vemos la palabra del Señor, vemos, por ejemplo, había un sacerdote llamado Elí. No voy a leer la historia de Elí, pero muchos de ustedes conocen a Elí. Lo que Dios le reprochó a Elí, dice que los hijos de Elí, que eran también sacerdotes, hacían un desastre. Y Elí los dejaba hacer ese desastre. Y cuando viene el reproche de Dios a Elí, que le dice, no los estorbaste, realmente el reproche era haber honrado más a los hijos que a Dios. Los hijos deshonraban a Dios. Elí honró a los hijos, los tapaba, los cubría. Yo no estoy diciendo con esto que uno tiene que salir cuando tu hijo se equivoca, traerlo aquí, apedréenlo, pero Elí honró más a sus hijos que a Dios, y el resultado fue catastrófico. El resultado fue catastrófico. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser el primer amor sobre cualquier otro amor, aún el amor filial. Dios debe de ser nuestro primer amor. Tenemos que guiar a nuestras familias a poner a Dios en primer lugar. ¿Esto qué significa? ¿Significa que yo me tengo que pelear con mi familia? No significa que te tenés que pelear con tu familia, pero significa que en un conflicto entre alguien querido y Dios en tu vida, no falles a favor de esa persona. ¿Por qué? Porque Dios es todo. Y cuando Dios es lo primero en tu vida, Dios se encarga. ¿Acaso no hay una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa? Entonces yo te creo a ti, Señor, te amo a ti por sobre todo y confío en tus promesas para mi casa. ¿Sí me explico? No voy a posponer mi amor por ti, por nadie más. Y cuando yo sé que te ame a ti primero, vos te vas a encargar de lo mío. Vos te vas a encargar de lo mío. Mire, el desprecio y la persecución
Porque realmente cuando Jesús hablaba de esto, no hablaba de que llegues a tu casa y le digas a todo el mundo, porque ese es el otro grave error de muchas personas. Muchas personas toman este versículo y lo toman, por eso me gustó esta versión, en un contexto errado. El contexto de esta persona es cuando tenés que elegir entre Dios y la persona. No es cuando, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla de la fe, cuando pasan persecución. Dice, cuando venga la persecución, muchas veces los padres se pelearán con los hijos, pero ahí es el punto. No se trata de que, bueno, ahora llego a casa y, ¿sabe qué? No me pidan nada, no tengo tiempo para ustedes porque ahora Dios es lo primero, así que para ustedes no hay nada. No. La palabra de Dios también nos dice en un montón de lugares que tenemos que ser responsables como padres, responsables como esposos. No estoy sacando eso de lado. Solo estoy diciendo que entre un conflicto entre Dios y alguien que amás, Dios es primero. Ese es el contexto aquí. No niegues a Dios, porque esto pasa. No sigo a Cristo y no pongo a Dios en primer lugar en mi vida, porque si no, por mi esposo, mi esposa o mis hijos no me van a querer hablar. Conozco mucha gente que por años, solo por creer y amar a Dios, la familia los despreció. Conozco casos, y les podría contar testimonios, no me voy a tomar el tiempo hoy, de personas que por años fueron despreciadas y en algún momento de la vida, esa persona, porque ellos no dejaron de amar a Dios y tampoco dejaron de amar a su hijo, a su primo, a su ser querido, finalmente terminaron viendo a su familiar, el que los despreciaba, a los pies del Señor. Yo tengo varios casos aún en mi familia. Le podría contar casos aún en nuestra familia de gente que se enojó porque cuando mi madre vino a Cristo y gente que se enojó, familiares que se enojaron y que le hicieron por muchos años, no es que no le hablaban, pero básicamente era un desprecio total, y con el correr de los años, uno por uno fueron viniendo a los pies del Señor. Ahora, el primer amor, ¿hacia quién es? Hacia Dios. ¿Sí me explico? Porque tenemos que llevar a nuestras familias a poner a Dios en el primer lugar. De hecho, me encanta la elección de Abraham. ¿Vieron quién es el padre de la fe? Usted se podrá preguntar, ¿y por qué no hubo otro? ¿Que no había otra gente? Bueno, hay algo que Dios vio en Abraham que hizo que Abraham fuera quien llegó a ser. Y lo dice Génesis 18:19. Cuando Dios visitó a Abraham en su tienda y todo, y llegaba el momento de la destrucción de Sodoma y Gomorra, hay un detalle impresionante en toda la historia de Sodoma, Gomorra y la visitación de Dios. Hay un detalle impresionante allí, que dice Dios, hablando de Abraham, dice, estoy seguro, él dice, no le puedo ocultar lo que voy a hacer a Abraham. ¿Por qué? Porque dice, estoy seguro de que enseñará a sus descendientes a obedecerme, de modo que cuando él muera, ellos continúen practicando la justicia y la honestidad. Yo por mi parte le cumpliré a Abraham todo lo que le he prometido. ¿Sabe lo que vio Dios en Abraham, por lo cual lo bendijo tanto? Él vio que Abraham iba a hacer lo que fuera necesario para tratar de llevar a los suyos a amar a Dios. ¿Sí me explico? Eso es lo que Dios vio en Abraham. Así que cuando yo le hablo de poner a Dios primero en tu familia, no te estoy diciendo que te pelees con tu familia. Estoy diciendo que Él sea primero en tu familia, que el amor por Él sea mayor, porque cuando vos amás tanto a Dios, vas a transmitirle a Dios a tu familia y finalmente vas a ver a tu familia a los pies del Señor. Te estoy hablando de que Jesús dijo esto en un contexto de persecución, en un contexto de o Él o yo, no me pongas así. Una de las frases que uno de mis pastores tiene una frase que me llama mucho la atención, se la conozco, hace muchos años camino con él, y una de las frases que él tiene es, no me pongas, o sea, se lo ha dicho a varios, le dijo, no te pongas entre yo y Dios. No me hagas elegir, o no me hagas elegir entre vos y Dios, porque ya sabés lo que voy a elegir. No me hagas elegir entre vos y Dios, porque ya sabés
a quién voy a elegir. Y es interesante. Primero Dios, ¿sí? Entonces diga conmigo, la primera estaca es nuestras luchas. La segunda estaca, nuestra familia. Tercera estaca, nuestras finanzas. En este pasaje que le quiero leer ahora, vamos a ver la primera vez que un hombre le da ofrendas a Dios en la Biblia, ¿sí? Génesis, voy a leer el capítulo 4. Es el primer pasaje y antes de leerlo, es muy significativo este pasaje porque hay una ley entre los teólogos que es la ley de la primera mención. ¿Qué significa la ley de la primera mención? Que cuando algún tema se menciona por primera vez en la Biblia, la primera mención, hay que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque de ahí habrá un principio que luego vas a empezar a encontrarlo reiteradamente en el resto de la Biblia. Y esta es la primera mención que se hace sobre ofrendas en la Biblia. Y es Génesis 4, 3 al 5. Usted conoce la historia. Algún tiempo después, Caín trajo, dice la palabra que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel, uno era agricultor, el otro era ganadero, o sea, era pastor de ovejas. Dice, Caín trajo el fruto de su cosecha como ofrenda al Señor. Abel también trajo una ofrenda, el primogénito de su rebaño, eligiendo las mejores partes como ofrenda. El Señor se sintió agradado de Abel y su ofrenda, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda, lo cual enojó a Caín en gran manera y frunció el ceño con enfado. Así como cuando uno se enoja, ¿vio que frunce el ceño? Bueno, rapidito. Los dos hicieron bien. Dice la palabra que cada uno le trajo una ofrenda a Dios. Y a veces, se lo confieso, que por muchos años no terminaba de entender qué es lo que pasaba ahí. ¿Por qué, Señor, si el otro era verdulero y te trajo verdura? Y este otro era carnicero o ganadero y te trajo un animal. ¿Por qué a uno lo rechazaste y al otro no? De hecho, alguna vez hasta llegué a decir, lo que pasa es que como habían sacrificado un cordero con Adán y Eva, él tenía que traer un cordero. Y no, porque cada uno trae de lo que tiene. Dios no te pide lo que no tenés, te pide de lo que tenés. Dios no te va a reclamar nada de lo de algo que Él no te haya dado primero a vos. ¿Sí me explico? Entonces viene Caín con sus verduras y viene Abel con estos animales y dice que Dios no le agradó la ofrenda de uno y le agradó la ofrenda de otro. ¿Qué es lo que pasó ahí? Mire, había una distinción. Si uno lee este pasaje detenidamente, había una distinción en la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. De la ofrenda de Caín solo dice que fue una ofrenda, o sea, le trajo algo de lo que él hacía. De la ofrenda de Abel menciona que trajo lo mejor que tenía. ¿Sí me explico? Los dos dieron. Uno dio algo y otro dio lo mejor. Yo no sé cómo estaban las verduras, pero tal vez si hubieran sido las mejores verduras, los mejores zapallitos, no sé, las mejores acelgas, la mejor lechuga, el mejor tomate, no sé, lo que sea. Es más, tal es así que la palabra dice que usted cuando ve la ley, ya cómo funcionaba el pueblo de Israel, los agricultores traían al templo de lo que ellos cosechaban, así que no hay problema con las verduras. Sí, eso es para los que no comen verdura. ¿Ya vieron que hay gente que dice la única verdura que se comen? Ahí en México se usa mucho el cilantro para los tacos. Dicen, yo como no como verdura, le echo cilantro al taco. No hay problemas con eso, pero yo me imagino que Caín debe haber agarrado y dice, mira, esta no me la va a comprar nadie. Esta otra naranja, y está media feíta la naranja, ¿vio? Entonces las guardo acá y ya que está, bueno, estas son las que le voy a dar, estas son las que voy a llevarle al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas no me las van a querer comprar, no me las van a querer pagar, estas otras las puedo vender mejor. ¿Cuántos de ustedes se enojan con esas verdulerías que dicen tomate 3 kilos, 1.000 pesos? Y usted llega, dice, quiero los 3 kilos del tomate. Ah, sí, pero el tomate que de 3 kilos, 1.000 pesos, es ese que está ahí. Y usted ve ahí que están las moscas arriba, los gusanos salen de dentro del tomate todo podrido.
pero tengo estos que valen cada kilo 3.000 pesos. A mí no hay nada peor. No voy a decir la dirección de la verdulería, pero queda para aquel lado. Hay una verdulería, no son de las de enfrente, pero queda por aquel lado que me comí el versito 2 o 3 veces y dije, no paso ni miro los carteles, nunca más le compré. A la segunda, tercera vez que me hicieron lo mismo. Te ponen un cartel así de la oferta y cuando vos llegaste, lo podrido vale eso. ¿No? Lo que está horrible vale eso. Ahora, si querés algo normalito, ni siquiera lo mejor, vale 10 veces más. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Caín trajo una ofrenda. Abel trajo el primogénito de su rebaño, eligiendo las mejores partes como ofrenda. Hay una diferencia, ¿verdad? Uno dijo, lo mejor en mis finanzas, lo primero es para Dios. Otro dijo, bueno, de lo que voy a dar algo. De hecho, yo detesto la palabra limosna, que se usa mucho en el contexto de los primos, ¿vio? Voy a dar limosna en la iglesia. Detesto la palabra limosna. Dios no es digno de mis limosnas. Dios es digno de lo mejor de mí. ¿Sí me explico? Aborrezco ese concepto de la limosna, como que vengo y le tiro 2 monedas a Dios. Vengo y le tiro 2 moneditas al Señor. Ahora no hablo de las 2 moneditas de la viuda, que era todo lo que tenía. Hablo de lo que me sobra y no voy a usar, y eso se lo doy a Dios, ¿no? Me acuerdo una vez, nos habían regalado una camioneta en el Instituto Bíblico, y esa era directamente una ofrenda quemada ya. Nunca me voy a olvidar, nos la regalaron, ¿no? Y la fui a buscar. Pasaba a los 40 kilómetros por hora y empezaba a bailar la conga la camioneta, ¿no? Y quería frenar, y me acuerdo que la primera vez medio frenaba, la segunda, el tercer bombeo, literal, venía bajando de una calle así, que venía como bajando de un cerro, tuve que tirar la camioneta y ir frenando con la cubierta contra el cordón, porque no podía frenar, ¿no? De ahí en más, yo me acuerdo una vez alguien me quiso regalar algo, era un colectivo. Le quiero redonar un colectivo a la iglesia. Cuando vi ese colectivo, Dios mío. Miren, solamente el Espíritu Santo podía hacerlo funcionar. No, lo que pasa es que le falta la batería. La batería del colectivo era más o menos como la mitad de este salón. Salió $1 millón la batería. Entonces, ¿sabes qué le dije? No, te agradezco, la verdad es que no. No, es que era más, o sea, regalado era caro. Vendéselo al chatarrero. ¿Sí me explico? No, y usted dirá, pastor, usted se pone delicado. No es que uno se pone delicado, es que realmente, literal, regalado era caro. Nos iba a salir más caro tratar de hacer que esa cosa funcione, que realmente si no me lo regalaba. Ese es el problema entre Caín y Abel. Génesis 4:6 dice que Dios le dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Y el versículo 7, mire lo que le dice. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Otra versión dice, tú puedes dominarlo. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Tened cuidado, porque hay una actitud en tu corazón, hay una mala actitud que está golpeando tu corazón. ¿Qué le dice? ¿Por qué estás triste? Si hubieras hecho lo correcto, ¿por qué te enojas? ¿Sabes lo que pasa? Que en el fondo, la ofrenda de Caín, detrás de la ofrenda de Caín, ya había algo que estaba golpeando en su vida, y Dios le dice, tené cuidado con lo que está golpeando tu vida. Escuche bien. ¿Sabe cómo terminó esta historia? Usted la conoce. En lugar de controlar eso que estaba golpeando su vida, terminó matando al hermano. Bueno, Caín no ofreció lo mejor como lo hizo Abel, y Dios se lo hizo saber. Y le dijo, si no me diste lo mejor es porque tenés otras prioridades. Tenés cuidado. Dios no es un tirano que te pide lo que no tenés. La distancia entre Dios y Caín se reflejó en la ofrenda. ¿Sí me explico? No es que
porque dio esa ofrenda, hubo una distancia. No, 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 no. La distancia entre Dios y Caín ya se vio reflejada en la ofrenda. Me pregunto cuántas veces nuestra distancia con Dios se ve reflejada en cómo manejamos nuestras finanzas. ¿Sí me explico? Mire, también, al igual que como pasaba con Caín, la cercanía entre Abel y Dios se vio reflejada en su ofrenda. No es que Abel le trajo lo mejor a Dios para comprarle una bendición y a ver si se acercaba más. Abel le trajo lo mejor a Dios porque lo amaba y era lo primero en su vida. ¿Sí me explico? No nos confundamos, no es, bueno, voy a preparar algo mejor a ver si le agrado a Dios. No, porque amo a Dios, preparo lo mejor. ¿Estamos aquí? Hebreos 11:4 dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró, no dice hizo que fuera un hombre justo, dice demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. No nos escapamos al principio de cuando Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Si Dios es tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si el dinero es tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si los bienes son un tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Sea pobre, miserable? No. Solo estoy diciendo, póngalo a Dios primero. Póngalo a Dios primero. Mire, lo desprendidos que somos en el dar a Dios le refleja mucho de nuestra cercanía con Dios. Termino con Proverbios 3, 9, 10. Este punto dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Se lo he leído muchas veces. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Honramos a Dios cuando le damos de lo que Él nos dio. Demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Así que la tercera estaca es nuestras finanzas. Número 1 dijimos nuestras luchas. Número 2, nuestra familia. Número 3, nuestras finanzas. Número 4, nuestro futuro. Nuestro futuro. Todos nosotros tenemos planes para el futuro. La persona que no tiene planes para el futuro es porque no quiere vivir. A mí me encanta la gente que tiene planes para el futuro. Esta semana se murió el cantante, ¿se acuerdan? Leo Dan, ¿sí? Santiago querido, hay amor divino. No me voy a poner a cantar en ese ridículo acá, pero ¿se acuerdan de Leo Dan, no? Me llama la atención que hace un año atrás él dijo, ya no me dedico más a cantar, me retiro de todo. Y escuchaba a alguien que decía, que lo conocía, de todas las notas que se hicieron, ¿no? En un momento estaba viendo y escuché a alguien que dijo, y bueno, mientras él tenía proyectos, se mantuvo activo, es como que él estaba más fuerte, el último año es como que cayó mucho su salud, en el día que dijo, no tengo más ningún proyecto. Miren, cuando usted ya no tiene nada por lo que vivir, usted empieza a sobrevivir hasta que se va. Pero cuando usted tiene algo en el futuro por hacer, planes y proyectos, usted siempre se va a mantener vital. Moisés se murió a los 120 años, se subió a un cerro, porque el tipo tenía proyectos. Y dice, su visión nunca dejó de ser. Entonces, todos tenemos planes para el mañana, y no es malo hacer planes. Pero mire lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 13 al 16. Escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla. La niebla aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien, deberían decir, si Dios quiere viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran, me encanta esta versión, dueños del futuro, y eso es muy malo. ¿Cuántos se creen dueños del futuro? El problema no es tener planes para el futuro, pero no es sabio manejarse siendo los dueños del futuro, porque la seguridad que tenemos respecto al futuro
es Dios. Por eso le tenemos que dar en nuestro futuro el lugar a Dios. Lo leía la semana pasada, lo compartía la semana pasada en otro contexto, este mismo versículo de Salmos 16:5 que dice: Señor, tú eres todo lo que tengo, tú me das lo que necesito y tú proteges mi futuro. ¿Qué actitud tomamos? ¿La de ser dueño de mi futuro o la de decirle a Dios, vos sos todo lo que tengo y el que protege mi futuro, el dueño de mi futuro, sos vos? Mi futuro le pertenece a Dios. Dios, la persona que le da a Dios su lugar en cuanto al futuro. Señor, yo quiero hacer esto, esto y aquello, pero te voy a poner primero a vos. Si tengo que elegir entre ese plan que tengo y vos, voy a elegir por vos. ¿Por qué? Porque cuando te elijo a vos... Ahora, eso no quiere decir que que tus sueños no los vas a cumplir. ¿Acaso no dice la palabra, ven y deleítate en Él? ¿Sí? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No estoy diciendo que Dios es un tirano que le arruina la vida a todo el mundo. No es así. Pero muchas veces hacemos planes para el futuro sin decir si Dios quiere, si Dios está primero, si Dios lo considera. Muchas veces decimos, bueno, esto es lo que voy a hacer. Me importa un bledo lo que diga todo el mundo y Dios que se adapte a lo que yo quiero. Él es el que protege tu futuro. No tomes la actitud de ser el dueño de tu futuro. No estoy diciendo con esto que jóvenes que no tengas sueño, que no estudies una carrera, que si querés ser algo tenés que serlo, tenés que meterle para adelante. Yo a mis hijos les he dicho, estudien, vayan para adelante. No estoy diciendo con eso que no, pero siempre pone a Dios primero en tu futuro. Mire, Dios nos dice esto si lo ponemos primero, y usted conoce este versículo, es muy conocido. Yo sé lo que pienso hacer por ustedes, Jeremías 29:11. Planeo cosas buenas para ti y no malas. Voy a darte un futuro y una esperanza. Tenés que saber que si hay algún cambio en lo que vos querías hacer respecto a lo que Dios quiere de tu vida, es porque lo que Dios quiere es mejor. Porque los planes de Él no son malos. ¿Sí me explico? Tenga usted la certeza y ponga a Dios primero en su futuro. Cuando yo entiendo que sus planes son buenos y que Él es primero, yo voy a tener un buen futuro, porque el que me da un futuro y una esperanza es Dios.